Somos nosotros, la otra persona. Conéctalo. Bien, buenas noches, bienvenidos todos amigos, compañeros y hermanos de América Latina, de las diferentes ciudades de aquí de Colombia, de Barranquilla y de los pueblos del Atlántico. Bienvenidos a una conferencia más extraordinaria de una sabiduría de los dioses para los hombres, algo que nunca ha conocido la humanidad. Estamos develando los misterios del universo y de los dioses y las propiedades y las capacidades alquímicas que existen entre nosotros para que desarrolladas a través de un conocimiento espiritual nos lleven al conocimiento del universo y de los dioses. Uno cuando viene aquí a la gnosis, pues se va purificando, se va eliminando, va realizando las prácticas y gradualmente va entrando en el mundo de los grandes conocimientos, va comprobando cosas que la ciencia no puede comprobar, que la medicina no puede comprobar, que que las religiones en medio de sus interpretaciones desconocen, etcétera. Es un conocimiento extraordinario. Nosotros hablamos del cordón de plata, hablamos del cuerpo astral, hablamos de las diferentes dimensiones del universo, hablamos de las vidas pasadas y todas estas cosas, cada persona tiene que comprobarlas. Generalmente, pues, las personas que vienen a estas enseñanzas se llaman los pocos de todas las edades. Personas, ¿porque somos los pocos? Porque en vidas pasadas hemos militado, hemos formado parte de estas escuelas de misterio, ya sea en Grecia, ya sea en Roma, ya sea en Persia, ya acompañamos a nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y nuevamente siempre nuestra alma tiene esa ansia de ser y de saber y nos lleva a la búsqueda del conocimiento. Algunos con más fuerza que otros porque también se tienen en cuenta los valores de desarrollo espiritual que hemos traído de vidas pasadas. Lo primero que deberíamos hacer nosotros es comprobar esto de la salida en astral. Cuando nosotros nos decimos que la gnosis es un autoconocimiento, o sea, es hay que conocerse estas cosas, conocernos qué somos realmente. Nosotros somos, nosotros no somos cuerpo, el cuerpo simplemente es un vehículo material de manifestación perecedero que utiliza nuestra alma en cada existencia. Nosotros somos un alma. Cuando uno muere, cuando uno duerme, el alma sale fuera del cuerpo. Ese cuerpo que tú ves cuando duerme es el alma. Ahí en la cama queda el carro, simplemente el carro, el alma, la vida, todo está ya conectado por un cordón de plata y por eso se sostiene la vida mientras uno duerme. Hay esas salidas inconscientes del ser humano se pueden volver conscientes. Cuando se vuelven conscientes, se vuelven salidas en cuerpo astral. Y cuando uno despierta, el alma penetra nuevamente dentro del cuerpo y resucita uno, como dicen por ahí, diariamente a la vida, pero lo que se haga manifestar a través de nuestro cuerpo como vehículos son nuestros defectos que tienen a nuestra alma esclava en el pecado y nos mantienen en un mundo de ignorancia, de ceguera, que no sabemos absolutamente nada, aunque seamos titulados en universidades y tengamos doctorados, etcétera, etcétera, porque estamos esclavizados en un mundo que llama materia, esclavos de nuestros sentidos físicos. Esos sentidos físicos son accionados por nuestros defectos de tipo psicológico. Cuando uno muere, cortan el cordón de plata, el cuerpo queda, el carro ya no sirve porque por A o por B cumplió su función, el alma Dios la juzga, Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses juzga, Salmo 82, versículo primero, de acuerdo con todas sus acciones buenas y malas que cometió en la vida anterior, con los daños que le hizo a los 5 cilindros de la máquina humana, entonces es pesado en la balanza, se da eh, un diseño kármico de un cuerpo vital que va a determinar la realidad del cuerpo físico en la próxima existencia. Todo esto es maravilloso, esto es una realidad.
Y la ley del karma es una realidad y nosotros comprobamos todas esas cosas y en virtud de esa comprobación nosotros respetamos y sabemos que esto es una sabiduría real, porque en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Entonces aquí las opiniones aquí, opinar sobre lo que no sabemos, sobre todo en estos planos que van más allá de la tercera dimensión, es propio de la ignorancia humana. Nosotros los invitamos al autoconocimiento, a los buscadores sinceros, que son los que normalmente pues nos acompañan en estas conferencias, revolucionarios de conciencia, revolucionarios de espíritu, que tratamos a través de este conocimiento hacer una revolución dentro de nosotros mismos, liberarnos de las fuerzas negativas dentro de nosotros mismos, porque como dicen las Sagradas Escrituras, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Los enemigos de nosotros son nuestros propios defectos. Y contra ellos son los que tenemos que luchar. Y por eso el Cristo, cuando vino a la tierra, él dijo, no he venido a traer paz sino espada. Porque ese Cristo interior dentro de cada uno de nosotros es el que nos ayuda en este trabajo de los defectos. Estamos hablando pues de los 5 cilindros de la máquina humana que están situados en la parte vital, en el cuerpo vital y por lo tanto en diferentes partes del cuerpo, que cada cilindro está constituido por determinada cantidad de átomos vitales, determinados por la ley del karma, de acuerdo con un diseño kármico, de acuerdo a cómo se comportó en la vida anterior, que estos 5 cilindros están intercomunicados entre sí a nivel de vasos comunicantes y que cualquier persona que abuse de cualquier cilindro le está robando energía a los demás cilindros, particularmente al cilindro sexual. Por eso las personas que abusan del centro intelectual causan desequilibrios en toda la máquina humana y sobre todo degeneran su cerebro y sobre todo afectan la parte sexual porque le roban energía a la parte sexual. Entonces, el abuso de cualquier cilindro conlleva a impotencia sexual. También el abuso del centro motor, destruye el centro motor, parálisis, sillas de ruedas, etcétera, propio del abuso. Y en la próxima vida viene la cuenta de cobro por abusar de los 5 cilindros de la máquina humana. Entonces, hemos hablado del cilindro intelectual, del cilindro motor, del cilindro, vamos a hablar hoy del cilindro emocional, un cilindro importante, está situado en la parte vital a nivel del plexo solar y está relacionado con todas las ramificaciones nerviosas, con la médula central, con el sistema simpático, con el sistema parasimpático y el desequilibrio de este cilindro es la causa del 70% de las enfermedades en el organismo. Este cilindro es demasiado importante, o sea, la necesidad de comprender esta conferencia para manejarlo en equilibrio y armonía, porque yo les decía pues que dentro del organismo nosotros tenemos células. Tenemos, por ejemplo, el cerebro tiene sus células y esas células del cerebro se destruyen y no se regeneran. No se regeneran. Pero ustedes saben que el alcohol y la droga destruyen las células del cerebro. Una borrachera puede destruir 9 millones de células cerebrales, pero el cerebro tiene como 15.000 millones, pero el abuso y la destrucción de las células cerebrales nos van orillando ya en el tiempo y en el espacio con esta comida chatarra y esta vida en que nosotros vivimos, nos vamos orillando Alzheimer, demencia senil que tanto abunda en estos tiempos. También eh, el, el centro emocional está constituido por células nerviosas, por sistemas nerviosos, y las células nerviosas cuando se destruyen no se regeneran, quedan muertas. Y, y no se regeneran y existe una particularidad que va, o sea, las células todas son como las del estómago, que da inflamación, da úlcera, etcétera, etcétera. Y acá, en este caso emocional, cerebral, se mueren y quedan ya menos células y las que quedan inflamadas y desinflamar las células del centro nervioso no es nada fácil. Porque uno lo mandan por donde el psiquiatra, por donde el psicólogo y le mandan a unos barbitúricos que lo que hacen es frenar el sistema simpático, crear un desequilibrio en la médula central, en el sistema parasimpático, y anda uno como frenado todo el tiempo
etcétera, etcétera, y se va a degenerar y tiene que volverse esclavo uno, y entonces cada día tiene que aumentar la dosis, etcétera, etcétera. Mejor es comprender esta enseñanza y aprender a manejar este centro emocional en equilibrio y en armonía, saber utilizar nuestro centro emocional. Desafortunadamente, el venerable maestro Samael nos dice, pues, que los seres humanos son esclavos de las emociones negativas, esclavos del cine, esclavos de la televisión, esclavos del fútbol, esclavos del boxeo, de la lucha libre, de esos espectáculos salvajes como es el toreo, etcétera, o esos espectáculos salvajes que había en la antigua Roma cuando ya estábamos en la edad del Kali Yuga, que echaban a los cristianos en los leones, que armaban a los gladiadores para que se enfrentaran unos, algo totalmente salvaje. Estamos prácticamente en un grado de degeneración de la humanidad. Personas, por ejemplo, esclavas de un, por ejemplo, hacen fuerza cuando el guapo de la pelea está ganando, el que guapo de la película está ganando la batalla, etcétera. Y cuando el equipo favorito está ganando, etcétera, cuando el ciclista favorito, y queman millonadas de átomos energéticos, quedan agotados. Ahora debemos comprender que el ser humano, esas emociones violentas causan trastornos mentales transitorios y eso produce un acumulado a nivel del subconsciente como una respuesta dentro de nuestro comportamiento humano de las violentas emociones con actos antisociales y altamente criminales, que uno los ve cuando hay esos aspectos masivos, ya sea del fútbol, ya sea de aspectos musicales, etcétera, esa música que hay ahora electrónica, reggaetón, champeta, etcétera, que lo que hace es que estimula las emociones interiores y los instintos interiores de la raza humana. Yo tengo un amigo que es profesor de música de la Facultad de Música de Bellas Artes y él me decía, el reggaetón, la champeta, esas músicas son de nota musical re, nosotros le llamamos allá el basurero de la música. Nosotros para estudiar la música estudiamos con la clásica porque la clásica es la que tiene las 7 notas musicales y esa música estimula en forma violenta los centros de energía del organismo y ponen esa música a todo volumen, etcétera. La humanidad está siendo destruida y se está autodestruyendo. Necesitamos una orientación en este sentido. Entonces, esas emociones, fíjense ustedes en esos estadios de fútbol, eh, un, un, un partido de fútbol, las barras bravas, hay violencia, en un campeonato mundial y la ciudad tiene que estar patrullada por el ejército, rompen vitrinos, matan a otro porque tiene la camiseta del equipo contrario. Algo totalmente salvaje y en las mismas barras se producen muertes violentas, etcétera, etcétera. Hemos llegado a un alto grado de degeneración por la incomprensión de realmente la existencia de estos cilindros. Ahora, la sensación violenta del boxeo, una sensación violenta, ver a un hombre con una mano, cuestión ahí en la mano golpeando salvaje a otro hombre, y lo golpea y lo rompe aquí en el ojo y comienza a echar sangre y la gente dice, mátalo, mátalo. ¿Quién ha dicho eso? Que ese es un espectáculo divino de los dioses, ¿no? Un espectáculo salvaje, producto de la degeneración de la raza humana. Ya, la lucha que día estaba viendo por internet una campeona de lucha en Estados Unidos y otra luchadora ahí, no sé por qué le pateó en la espalda y la mató. ¿Sí? ¿Cómo presentan por estos canales estas cosas, etcétera? Son espectáculos salvajes. eh, y así, por ejemplo, esas personas que asisten a esos espectáculos que producen estos trastornos psíquicos instantáneos de violencia que se van acumulando al nivel del subconsciente y que van degenerando la parte instintiva y la parte emocional de las personas que asisten a esos espectáculos, etcétera. Entonces, y va originando un desequilibrio del centro emocional
y el desequilibrio del centro emocional produce el 70% de las enfermedades dentro del organismo. Tú sabes que esos sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos controlan todas las funciones del movimiento, de la parte instintiva, acompañados del desequilibrio en la parte emocional, y entonces tenemos que responder por todas esas cosas. Ahora, el venerable maestro Samael nos enseña a clasificar las emociones en tres tipos. Hay una emoción que se llama ligera, donde no se altera pues la cuestión de la mente. Usted se ríe sanamente, etcétera. Hay una emoción ligera, pero hay una emoción que se llama óptima, y en la emoción óptima pues se inhibe el análisis intelectual y se suceden se estimula la imaginación sexual y es cuando sensual, y es cuando se producen esos eventos, episodios histéricos, emotivos en los estadios donde la gente, los hombres y las mujeres se rompen las camisas, corren como locos para allá, corren como locos para acá, y las mujeres se quitan sus prendas internas y se las tiran al torero, etcétera, etcétera. Eso, mis queridos amigos, esa emoción no es normal. Hay un desequilibrio del comportamiento emocional de esas mujeres donde hay gritos sin control, hay peleas, etcétera, etcétera, en los estadios, etcétera, etcétera. Eso se llama emoción óptima. Ya pues, ocurren episodios histéricos, emotivos, donde se inhibe el análisis intelectual y la persona actúa por la parte sensual y produce unas reacciones que no son normales. Tipo, ahorita como loco, yo los he visto cuando estaba joven y me preocupaba yo, me preocupaba. Afortunadamente con el perdón, pues no fui fanático, sobre todo presencial, de ninguna de esas cosas. Y hay una emoción que se llama siderante, pues esta emoción anula toda clase de razonamiento y la víctima cae en estado de coma, en estupor, crisis emocionales y en algunos casos la muerte. Aquí había un señor que una amiga me decía, fíjate cómo ha hecho de plata. Tiene un Cadillac, en aquella época compró un edificio y estaba viendo una pelea de un campeonato mundial de boxeo donde participaba un colombiano, y a lo que golpearon al colombiano, el colombiano cayó, él le dio un infarto cardíaco y se murió. Y así muchas personas, y no solamente pues en los espectáculos musicales. Fíjense ustedes allá en Corea del Sur, en Seúl, hace poco apareció una noticia porque la fiesta del Halloween, ellos son asiáticos y el Halloween es una cuestión aquí americana, que la fiesta de las brujas. Aquí, por ejemplo, aquí era el Día de los Angelitos, pero entonces ya no las cuadraron y ahora se llama la fiesta de las brujas, y todo eso está direccionado por fuerzas negativas, etcétera, etcétera. Y entonces allá en Seúl, para celebrar el Halloween, miles y miles de jóvenes en las calles ahí, en un espectáculo, y de pronto como que un artista y esa emoción y todo el mundo se mueve por la artista, aproximadamente 200 muertos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que nosotros como iniciados vamos a ir allá a colocarnos en esos lugares, a esos espectáculos? Ya nosotros nos salimos de esas cosas. Y después otro conjunto de Corea del Sur, allá por Indonesia, hubo otro fenómeno ahí, hubo como, no sé si murieron, hubo uno que fueron asfixiados, unas multitudes viendo eh, ídolos de barro, mis queridos amigos, ídolos de barro. El ídolo no real, el único ser real dentro de nosotros es el Cristo, que es el Hijo de Dios y nuestro ser interno. Esas son nuestras realidades. ¿Cómo vamos a tener aquí nosotros un futbolista, un ídolo? Un equipo de fútbol, un ídolo. Se están destruyendo, toda esa gente se están destruyendo por su dinero, por su gloria terrenal, etcétera. Un ciclista destruyéndose, acabándose, más adelante termina paralítico, en la otra vida viene paralítico por destrucción del centro motor, etcétera. Nosotros, como iniciados, ¿cómo vamos a hacer pues
partícipes de esas cosas. Nosotros que ya se nos produce un choque en la conciencia, una reacción ante el mundo de la realidad que nos lo está entregando la noche y vemos que hay dos realidades. Una realidad que es la que conoce el mundo, las multitudes humanas, que son las que reaccionan en esa forma inconsciente, y otra que son la de los pocos, somos los pocos, somos los rebeldes del espíritu y de la conciencia, que no respetamos a las costumbres de los demás porque cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero de todos sus hechos tiene que dar cuenta de todos sus hechos, buenos y malos. Los buenos serán premiados por los dioses y los malos serán cobrados exactamente, más las consecuencias buenas y malas, y esto lo iremos hablando más adelante en la conferencia que se llama La Ley del Karma. Los espectáculos son salvajes, son degenerativos. Por ejemplo, en la antigua Atlántida se celebraba el rito de la tauromaquia. Tauromaquia era la magia del toro, era un espectáculo sagrado donde no se mataba el toro y que representaba lo que eran los niveles de la perfección del ser humano. Era el autoconocimiento, era un espectáculo dirigido por el dios Neptuno. Ese espectáculo de la tauromaquia se perdió y ahora aparece lo que se llama la fiesta brava, donde cogen al pobre toro que lo maltratan salvajemente para que no moleste mucho al torero, y el torero lo mata salvajemente ante la presencia de una cantidad de personas que tienen el instinto, no lo tienen muy bueno, porque para ver ahí atropellar un animal y ponerse contento, etcétera, y sacar al tipo que lo mató en hombros, yo creo que eso no es una cosa normal. O el boxeo, golpeando salvajemente a la persona, de ese boxeador ahí ganándose millones y millones de dólares o de pesos. Aquí hubo un boxeador colombiano que tuvo 5 Mercedes-Benz, 6 Audis, tuvo mucha plata, pero entonces la droga no tiene absolutamente nada, el pobrecito está pasando trabajo y consumió droga y dañó el centro motor, y entonces le va a traer consecuencias para la próxima vida. Por eso es espectáculo salvaje. Entonces los cazadores, yo conocí a un señor que eran cazadores, ¿no? Tiene una camioneta con unas luces y entonces salían de noche y con unos aparatos ahí de matar y mataban a los animalitos, pa, pa, y al otro día contentos tomando trago. Esos son espectáculos salvajes. Esos, esos son unas emociones criminales. Esos boxeadores, esos luchadores, esos toreros, esos cazadores, hermanito, en todo lo que existe Dios, porque en todo lo que existe el alma. En todo lo que tiene vida existe cuerpo, alma y espíritu. Entonces, los animalitos tienen alma, las plantitas tienen alma, Hay de aquellos que están destruyendo la naturaleza, más les valiera no haber nacido. Hay de aquellos que están acabando los animales pescando con dinamita y esas cosas, sacando millones de pescados de una clase y los demás los tiran al mar, cogen a los pobres tiburones y le quitan las aletas y tiran a los pobres animales sangrando para que se mueran. Eso nunca se haya visto si no estamos, mis queridos amigos, estamos en los tiempos del fin. Estamos al borde de una gran catástrofe. Estamos al borde de una guerra mundial que ahí está ya, comenzó en Ucrania, en Rusia, las potencias envían obuses, envían misiles, envían Panther, envían una cantidad de cosas y se va provocando, sí, una guerra mundial y que no nos vaya a pasar como en la Atlántida, cuando la época de Noé, que se iba a producir el diluvio universal, que nos dice la Biblia, las multitudes bailaban, reían, se daban en casamiento, y al otro día eran cadáveres, y ahora va a pasar lo mismo, y la gente se identifica con sus vicios, con sus emociones inferiores, con tantos estudios que le destruye el cilindro intelectual, les afecta la parte sexual, etcétera, porque el abuso de cualquier cilindro afecta a la parte sexual. Fíjense ustedes que cuando las mujeres estudian demasiado,
ellos afectan el centro intelectual en tal forma que atrofian la producción de estrógeno y estimulan la producción de testosterona y generalmente estas personas, estas estudiantes pues se vuelven agresivas, es normal la agresividad y en cierta forma es como normal el rechazo al hombre. Tengo una amiga pues que la hija en noveno grado, ¿no? Primer puesto, en décimo grado, primer puesto. Un día me llamó estando en 11 grado y me llamó y dice, Ariel, ayúdame, que es que la hija mía, la del primer puesto, cogió, porque se creen grandes, porque tiene el primer puesto, y cogió al hermanito que no conseguía trabajo, le dijo que era un inservible, que no servía, etcétera. Lo humilló y la mamá trató de meterse y la mamá cayó privada y ella seguía gritando, ¿ya? Y entonces después me llamó, me dice, Ariel, mi hijo se quiere ir a la carretera para que lo mate un carro porque fue que mi hija lo denigró. Yo le dije, la que tiene el primer puesto, me dice, sí, yo le dije, fíjate, yo le dije, y le vas a tener que te retirarte del colegio porque vas a acabar con tu familia, ¿ya? Entonces eso produce unos desequilibrios en el comportamiento. Yo tengo muchas personas que yo conozco, 35, 40 años, que han sacado primer puestos, que han sido becadas y que no les interesa casarse, ni tienen novio ni nada, etcétera, etcétera. Por ahí una que conozco que tiene como 40 años y guardó un óvulo para si de pronto quería producir una inseminación y tener un hijo en esa forma, etcétera. Y en Corea del Sur, en Japón, el 70% de los jóvenes entre 20 y 45 años ni tienen novio, ni tienen novio, ni tienen marinovio, ni tienen marinovia, ni les interesa. El centro sexual se ha degenerado, se ha desequilibrado, desgraciadamente. Hay algunas causas que vamos a hablar ahora cuando hablemos del centro instintivo. Por ahora estamos hablando del centro emocional, aunque los centros, al estar intercomunicados a nivel de vasos comunicantes, están interrelacionados y lo que afecte a uno afecta al otro. Entonces, el desequilibrio del centro emocional provoca enfermedades del corazón, psíquicas, nerviosas, desequilibrios emocionales, y todos ellos agotan el centro emocional, el centro del corazón, y terminan en estados psicopáticos de reacciones inconscientes, cardíacos, pacientes de los psiquiatras y de los barbitúricos, que lo que hacen es frenar el sistema simpático, andan frenados porque eso es lo que hace el barbitúrico. Eso a la larga no está curando nada y produce un desequilibrio en la médula central, en el sistema parasimpático y etcétera. Y entonces se produce la tolerancia, entonces cada día tienen que aumentar la dosis, etcétera, etcétera. Y se van destruyendo los cilindros, las personas que no saben, no tienen conocimiento, que están escuchando ustedes en este momento. Ya les decía que conocí a un señor que trabajó en un banco, siempre aparecía todos los meses una medalla honorífica, era el mejor trabajador. Y eso se movía por allá y agotó el centro motor y agotó el centro emocional y le produjo una crisis eh, emocional, psiquiátrica, y lo tuvieron que pensionar, está pensionado. Cuando yo hablé con él está pensionado, pero él no está bien. Él tiene el desequilibrio ese que se le produjo por el trabajo, porque quería aparecer de primero. El primero, quieren aparecer de primero. ¿Cuál primero? El primero es nuestro Cristo interior, el primero es nuestro Dios interior, el primero es nuestra alma. Dice el Cristo, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma? Y mire que yo tengo aquí dinero y tengo estos graneros y voy a abrir otros allá, otros espacios. Dice, ¿qué vas? Y le dice a Cristo, ¿qué? Y esta noche van a pedir tu alma. Y que entonces la gente está identificada con lo que llaman el becerro de oro. Ya en la época de Moisés apareció pues que los seguidores de Datán, que era el demonio, que simboliza el demonio del deseo, y entonces cogieron todo el oro de la gente que iban ahí pues
porque es que ese pueblo escogido, dentro del pueblo escogido hay gentes que traicionan, gente que se dejan llevar por las cosas materiales y que se salen de la línea del que dirige en esa época de Moisés, etcétera. Entonces crearon un becerro de oro, bailes y toda esa cosa. Cuando Moisés baja allá del monte Sinaí con las dos piedras de la ley en la mano, él las tiró y dice, esta humanidad no está preparada para recibir estas leyes. Mas, sin embargo, dijo, los que estén con Datán, el traidor de aquel lado, y los que estén aquí con Jehová Dios de este lado, y sonaron truenos, es decir, murieron toda esa gente, y siguió pues el pueblo escogido, atravesaron el Mar Rojo, que todo eso es simbólico, llegaron a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Entonces eso está explicado simbólicamente en el libro de Moisés, el gran legislador, porque la enseñanza de Moisés es la misma del Cristo, es la misma de Samael. Simplemente Moisés trajo la ley, Jesucristo trajo el amor y Samael está entregando la revelación. Cada uno de esos grandes mensajeros divinos cumple una misión en el papel de la redención humana, reviviendo el espíritu del cristianismo y entregando a la humanidad en sus diferentes partes una enseñanza que comienza en el Génesis, con la creación del mundo y del hombre y de todo lo que existe, y termina en un apocalipsis. Y estamos ya en el apocalipsis y las copas han sido derramadas y la humanidad se espera. Estamos en la hora de la gran tribulación, en la hora de la apostasía. Todo el mundo se olvidó de Dios. Ya la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, el 95% de los científicos no creen en Dios. Hay 5 que creen en Dios. Bueno, al menos creen en Dios. Entonces, si ellos que son la ciencia y que nosotros decimos que son el anticristo de la falsa ciencia, porque como no tienen una espiritualidad, están creando una ciencia para destruir a la naturaleza, para destruir a la raza humana, para destruir a las mujeres, para destruir a los animales, para destruirnos a todo el mundo. Pero nosotros los iniciados, como tenemos un conocimiento, tenemos unas posibilidades de defendernos, de protegernos del mal de este mundo. Pero tenemos que ser sinceros, tenemos que escuchar estas conferencias porque cuando el Padre nuestro dice, danos el pan de cada día, este es el pan de cada día, es el pan espiritual. Como eso es simbólico, hay uno que dice, no, que es la yuca, el pan, ¿no? Sí, eso es la contraparte material del símbolo y la parábola para las multitudes. Pero el darnos el pan de cada día es este pan de sabiduría. Ustedes cada jueves aquí reciben estas grandiosas enseñanzas y están alimentando su alma y su espíritu, pero para reforzar ese alimento como alma, para cristalizarlo entre nosotros mismos, tenemos que inscribirnos en los cursos gratuitos de psicología como primera medida, participar todos los jueves en estas conferencias gratuitas, llevar a la práctica las claves del curso gratuito de psicología, estudiar las obras del Vendrá Maestro Samael, prepararnos para formar parte del ejército de salvación mundial que somos los otros, los iniciados de estos tiempos del fin, y con ese conocimiento aprendido, comprobado, levantar la bandera de la noche y llevar este mensaje sagrado sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué es lo que mi persona está haciendo? Porque si es una misión que a mí me otorgaron, pero que esa misión, la posibilidad de esa misión se encuentra dentro de cada ser uno de los seres humanos, convertirnos en apóstoles de ese Cristo que como hijo de Dios va naciendo en cada uno de nosotros, gradual y progresivamente. Entonces, seguimos el estudio pues, de estos cilindros y hay otro cilindro que se llama el centro instintivo. Este, este centro instintivo tiene que ver, la persona que hace una pregunta, le agradecemos pues que nos la envíe por WhatsApp y nosotros se la respondemos públicamente o personalmente, eso no hay ningún problema. Entonces, estábamos hablando del centro instintivo y que es un centro también importante, el centro que controla los instintos. Entre ellos está el instinto sexual, entre ellos está el instinto de conservación, entre ellos está el instinto de maternidad totalmente destruido. Ya las mujeres no quieren tener hijos, ya las mujeres abortan como si no pasara nada. En Estados Unidos se hizo una encuesta entre las mujeres que habían tenido un hijo y el 65% dijo que hubieran preferido no tener hijos. Y en Estados Unidos se hizo una encuesta y el 70% de los jóvenes entre 20 y 45 años dicen que no van a tener hijos.
Entonces ya ese instinto de maternidad por culpa de los anticonceptivos, porque la abuela toma anticonceptivos, la mamá toma anticonceptivos, la hija toma anticonceptivos, entonces esa herencia genética, reproductiva, sexual, va produciendo un desequilibrio en las glándulas endocrinas y se va destruyendo gradualmente y graduativamente la raza humana. Y como nosotros desconocemos estas cosas, esto nos enseña en la universidad. En la universidad se desarrolla el intelecto, en la gnosis se desarrolla la conciencia. Entonces yo los invito, compañeros, amigos, hermanos, estudien las obras del venerable Maestro Samael, acompáñenme en estas conferencias revolucionarias del Centro en él. Estamos revelando los grandes misterios del universo y estamos enseñando a la humanidad que nosotros somos un laboratorio de alquimia con grandes posibilidades y capacidades que desarrolladas nos va llevando al conocimiento del universo y de los dioses. Gradualmente vamos entrando nosotros en una cantidad de comprobaciones de cosas que la humanidad ni sabe ni se imagina, pero que tenemos que trabajar porque aquí en la noche nada se da regalado. Tenemos que hacer los ejercicios, tenemos que hacer las prácticas, tenemos que sacrificarnos y llevar este mensaje para la humanidad que sufre, porque el que da recibe y el que da más recibe, y el que da salud recibe salud, y el que da tiene misericordia, recibe misericordia, y el que da sabiduría, recibe sabiduría. Nosotros aquí damos sabiduría y recibimos sabiduría de Papá Dios allá en los mundos internos. Todos los que cumplamos esta misión recibimos. Algunos también vienen con misiones cumplidas en vidas anteriores y entonces a esos iniciados que se llama, ya son iniciados, pues se les va entregando conocimiento ganado por su sacrificio en vidas anteriores. Bueno, mis amigos, creo que ya lo más importante siempre es la parte psicológica. La parte psicológica, o sea, existe la psicología moderna, eso no tiene nada que ver con el autoconocimiento ni con la sabiduría. Es una psicología académica, porque la palabra psicología viene de psiquis, que significa alma, y logos estudio, es un estudio del alma. Pero la psicología académica niega el alma, para ellos el alma no existe, simplemente estudian ciertas escuelas, que la Gestalt, que la del conductismo, etcétera, y dan unas respuestas mecánicas al comportamiento de los seres humanos, etcétera, pero el problema no se resuelve y entonces no se da una salida porque se ha perdido ya el verdadero conocimiento de la psicología y la gnosis es una psicología. Y como psicología enseña al hombre a autoconocerse y a resolver y encontrar una respuesta a todos sus problemas de tipo psicológico, de tipo cognitivo, etcétera, etcétera. Este conocimiento pues se fundamenta en una práctica fundamental, que es la primera. Cuando los griegos decían, homo no se te hizo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses y conócete a ti mismo. Primero, conocernos, que somos alma. Y segundo, que esa alma está embotellada en los defectos y que esos defectos mantienen esclava nuestra alma y que esa esclavitud nos mantiene en la inconsciencia, en la ceguera, en la ignorancia, en el fanatismo, en el dolor, en el sufrimiento y en la muerte. Tenemos que romper cadenas. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer esos defectos, romper esas cadenas con que nos atan nuestros defectos, liberarnos de esas cadenas, despertar conciencia, desarrollar conocimiento, desarrollar capacidades, encarnar al Cristo y hacernos uno con el Padre. Entonces, tenemos que preguntarnos de instante en instante qué estoy pensando para ver qué estamos pensando, porque estamos pensando en un defecto que piensa a través de nosotros, preguntarnos qué labor estamos haciendo, volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo, preguntarnos en qué lugar nos encontramos, porque si yo estoy todo el día aquí en la casa, entonces me encuentro en la casa, entonces en qué lugar me encuentro, porque yo en el astral me encuentro en otra casa, etcétera, en la calle, y entonces si uno se pregunta en qué lugar me encuentro, hace conciencia del lugar donde se encuentra, y mira qué de raro hay en ese lugar. Entonces esa práctica la tenemos que repetir, y si hay algo raro, aquí en la parte física uno se estira el dedo con la intención que se estire, porque el cuerpo astral es etérico y si lo repetimos en el sueño, porque eso queda grabado, entonces el dedo se estira y damos conciencia que estamos en cuerpo astral o pegamos un salto y como en la parte astral no existe la gravedad, sino la levitación, el cuerpo queda flotando y nos damos cuenta de que estamos conscientes en cuerpo astral.